Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, profe. Buen Buenos día. días, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar charlando un poquito de la cooperación. En la última clase habíamos estado hablando de la cooperación de mero trámite y probatoria. Eh, Hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a dar un pasito más adelante y vamos a hablar de la cooperación cautelar, ¿sí? La cooperación cautelar, como dijimos, es un grado más entonces en la cooperación. Es una forma de cooperación que tiene un mayor impacto en el Estado que presta la cooperación, porque se trata de tomar eh, medidas de fuerza, de ejercer coacción en relación a bienes o en relación a personas, ¿sí? Por ejemplo, un cierre de fronteras o un embargo, un secuestro. Eh, por lo tanto, en la medida que esa forma de cooperación es una forma de cooperación más intensa y con mayor permanencia en el estado en el estado exhortado o requerido al que se le pide la cooperación, eh, también son mayores las exigencias que tiene esa cooperación. Es decir, el juez o la autoridad requerida, cuando recibe una solicitud de cooperación cautelar, va a hacer mayores controles que los que hace una autoridad judicial que recibe una solicitud de cooperación de mero trámite. Por lo tanto, aquellos requisitos de los que hablamos cuando entramos a hablar del tema de la cooperación, o sea, el requisito de la judicialidad, perdón, de la autenticidad, del exhorto, de la traducción del exhorto y del orden público, se van a agregar otros requisitos. ¿Dónde está regulada esta forma de cooperación? Está regulada básicamente en 3 lugares. Si miramos en el tiempo, ¿no? A medida que se fueron aprobando estos instrumentos, vamos a ver que esta forma de cooperación está regulada en la Convención Interamericana sobre Medidas Cautelares, que es una convención del año 79. Luego, en el ámbito del Mercosur, se aprobó el protocolo de Ouro Preto, inspirado básicamente, aunque luego vamos a ver que tiene alguna diferencia importante, pero inspirado en la Convención Interamericana. Y por último tenemos el Derecho Internacional Privado de Fuente Nacional, que es el CGP. Nuevamente, recordamos que el CGP se aplica cuando no hay tratado, pero además cuando el Estado requerido es Uruguay. ¿Sí? O sea, el CGP es la norma de Derecho Procesal Internacional Nacional aplicable cuando al Uruguay se le pide cooperación, cualquiera de las formas de cooperación, ¿no? Sí, Valentina. Buenos días, profe. ¿Cómo fue que dijo el segundo? Ómbulos preto, puede ser, no entendí bien. Ouro Preto, protocolo de Ouro Preto. Es una ciudad Gracias. brasileña, ¿sí? Donde fue aprobada, donde fue suscrito este protocolo, Ouro Preto. Que por otra parte también siempre aclaramos que es el protocolo de Ouro Preto sobre medidas cautelares, porque
ustedes saben que hay un protocolo de Ouro Preto que es sobre la institucionalidad del Mercosur, ¿no? Eh, hay un protocolo que se firmó que modificó de alguna manera la institucionalidad del Mercosur y se llama también protocolo de Ouro Preto. Entonces, ese queda fuera, no es ese el que nos interesa, es el de protocolo de Ouro Preto sobre medidas cautelares. Si nosotros vamos a la Convención Interamericana sobre Medidas Cautelares, ¿sí? Ahí ya nos vamos a encontrar de entrada con las primeras diferencias. Un segundito que... Sí, 4. Bueno, ahí, acá sí vamos a trabajar con la convención, ¿sí? Directamente, porque acá vamos a tener todas las pautas, digamos, de cómo funciona la cooperación cautelar. En el artículo 1 de la Convención Interamericana, nos vamos a encontrar con que dice, para los efectos de esta convención, las expresiones medidas cautelares o medidas de seguridad o medidas de garantía se consideran equivalentes cuando se utilizan para indicar todo procedimiento o medio que tienda a garantizar las resultas o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa específica en procesos de naturaleza civil, comercial, laboral y en procesos penales en cuanto a la reparación civil. O sea que eh, acá ya tenemos varios elementos que nos dan la pauta de qué estamos hablando cuando hablamos de esta cooperación cautelar, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de procedimientos o de medios tendientes a garantizar el resultado o los efectos de un proceso, ¿sí? Medidas o procedimientos tendientes a garantizar los resultados o efectos de un proceso. Ese proceso, según lo dice la Convención, puede ser actual, o sea, se puede pedir la cooperación cautelar en el marco de un proceso que ya se está llevando a cabo, o futuro, o sea, se puede pedir una medida cautelar en relación a un proceso que aún no se ha iniciado. Luego señala el objeto, o sea, el objeto de la medida cautelar, ¿no? Dice que ese procedimiento o medio tiene que ver con la seguridad o puede tener que ver con la seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, ¿no? Esto es el objeto de la medida. Y luego refiere a los procesos que regula esta convención, al tipo de procesos al que refiere esta convención sobre cooperación cautelar. Estamos en la materia o en el ámbito civil en un sentido amplio, ¿no? Como ven, civil, comercial, laboral, administrativo. Administrativo no nombra. Civil, comercial, laboral y en procesos penales en cuanto a la reparación civil. Del alcance mismo de la convención, ¿no? Y dice, las autoridades jurisdiccionales de los estados parte en esta convención darán cumplimiento a las medidas cautelares que decretadas por jueces o tribunales de otro estado parte, competentes en la esfera internacional, tengan por objeto, y acá va más a lo específico del objeto de la medida,
o sea, que tengan por objeto el cumplimiento de medidas necesarias para garantizar la seguridad de menores o alimentos provisionales. Tenemos que tener presente en esta frase que estábamos en 1979, todavía no teníamos las convenciones ni los textos que hoy tenemos, ni sobre alimentos, con lo cual esta convención sirvió en ese momento para proteger a las personas en este ámbito. Luego vamos a ver algún artículo que refiere concretamente a menores. ¿Sí? Hoy en día tenemos otros instrumentos que incluyen la cooperación cautelar, ¿no? O sea, instrumentos relativos a alimentos o relativos a un capítulo de cooperación y son medidas específicas vinculadas con esas categorías. Pero en 1979 esto no lo teníamos, ¿no? O sea, no teníamos esas convenciones, teníamos los tratados de Montevideo, pero que tenían una norma, por ejemplo, que hablaba de medidas urgentes a tomar con respecto a incapaces, o en el marco del, del matrimonio, medidas urgentes con respecto a los cónyuges, pero no mucho más, ¿no? Entonces, esta convención vino a cubrir un vacío que no, o sea, de una problemática que no estaba regulada. Entonces, la convención apunta a medidas que son necesarias, en primer lugar, para garantizar la seguridad de las personas, tales como... Y vean que dice tales como, ¿no? O sea, no es taxativa la enumeración, es a vía de ejemplo. En segundo lugar, para el cumplimiento de medidas cautelares, medidas necesarias para garantizar la seguridad de los bienes, tales como embargos y secuestros preventivos de bienes inmuebles, inscripción de demanda y administración e intervención de empresas, ¿no? Entonces, en este artículo queda, digamos, si ya estaba anunciado en el artículo 1, en el artículo 2 está, va más al hueso, digamos, la convención, y ya nos habla de qué tipo de medidas concretamente puede abarcar esta convención. Pero hay algo en el artículo 2 que está dicho como al pasar, y es muy importante, y es en el acápite del artículo 2, cuando dice: las autoridades jurisdiccionales de los estados parte en esta convención darán cumplimiento a las medidas cautelares que, decretadas por jueces o tribunales de otro estado, de otro estado parte competentes en la esfera internacional. Y acá entonces se agrega un requisito más de suma importancia. Así como pusimos el énfasis en que en la cooperación de mero trámite y probatoria, el único control que hacíamos con respecto al Estado requirente era que el Estado requirente el requirente fuese una autoridad jurisdiccional, ¿sí? Que el exhorto no podía venir de una autoridad administrativa o que ejerciera función jurisdiccional ad hoc. En este caso, además, le estamos pidiendo que sea competente en la esfera internacional. Con lo cual aparece acá un elemento o un concepto que ya manejamos cuando hablamos de jurisdicción, que es la jurisdicción indirecta. Es decir, controlar que la autoridad
que dicta la medida, que dispone que se trabe embargo sobre un determinado bien o que dispone el cierre de fronteras, es una autoridad competente en la esfera internacional. La convención no nos dice, o sea, nos dice que el juez requerido debe controlar la competencia del juez, del juez requirente, pero no nos dice cómo hacerlo. Porque uno podría decir, bueno, ¿y cómo yo sé que el juez que pide la medida es el internacionalmente competente? Es el que tiene jurisdicción en la esfera internacional para dictar esta medida cautelar, para disponer esta medida cautelar. Bueno, la Convención Interamericana no nos dice cómo hacemos para controlar. Si ustedes leyeron el libro del doctor Vescovi, se habrán encontrado con que él menciona, y en esto, o sea, coincidimos plenamente, que él señala que si bien la convención no dice cómo hay que controlarlo, lo más lógico, el criterio más lógico sería adoptar los mismos criterios que luego vamos a ver para la eficacia de sentencia. Es decir, nosotros vamos a ver cuando veamos eficacia de sentencia en la próxima clase, vamos a ver cómo ahí sí, en materia de eficacia de sentencia, está establecido en la normativa sobre eficacia de sentencia, está establecido cómo se controla la jurisdicción indirecta, ¿no? Cómo se controla la competencia internacional del juez que dictó la sentencia. Entonces, lo que dice el doctor Vescovi es, parece que deberíamos adoptar un criterio coherente con este y seguir el mismo criterio que adoptamos para la eficacia de sentencia, o sea, cuando recibimos una sentencia extranjera, también adoptarlo cuando recibimos una medida cautelar, ¿no? Porque fíjense ustedes que si en un proceso se pide una medida cautelar y el juez controla la eficacia de sentencia, perdón, controla la competencia internacional del juez. Y luego, en ese mismo proceso, se continúa con el proceso, se termina el proceso y se dicta una sentencia definitiva. Y esa sentencia se presenta para ser ejecutada, para ser reconocida en el mismo estado al que originalmente se le pidió una medida cautelar. No sería coherente que el juez, esa misma autoridad, ese mismo estado, que adoptó una postura en cuanto a la competencia internacional de la autoridad requirente en materia de medidas cautelares, luego adopte otra posición con respecto a la jurisdicción internacional del mismo juez al momento de reconocer la sentencia, ¿no? Porque estaríamos hablando del mismo proceso, ¿no? Entonces, el criterio que se debería adoptar en el estado requirente parecería lógico que fuera el mismo al momento de, de brindarse la cooperación cautelar que al momento de eventualmente presentarse una sentencia para ser reconocida en ese mismo estado. ¿Queda claro esto que estoy diciendo? Porque esto es un problema, ¿no? O sea, de lo que habla la Convención Interamericana sobre Medidas Cautelares, y pasa lo mismo en el protocolo de Ouro Preto, lo que nos piden es que el juez que dispone la medida y que pide la cooperación sea internacionalmente competente. Pero al no darnos pautas de cómo controlamos, cómo sabemos que es internacionalmente competente, quedamos eh, con una situación, una especie de limbo, ¿no?
Entonces, la interpretación o la propuesta que hace el doctor Eduardo Vescovi con respecto a esto nos parece completamente adecuada. Es decir, para eficacia de sentencia sí tenemos criterios acerca de cómo controlar la competencia internacional del juez requirente o del juez que dictó la sentencia. Entonces, apliquemos esos mismos criterios para la cooperación cautelar. No lo vamos a ver ahora, esos criterios, porque no los queremos entreverar, pero hagan un asterisco, pongan un asterisco en este punto, porque lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos eficacia de sentencia. ¿Sí? Entonces, para recordar y para asociar lo que vamos a ver en la próxima clase con esto que estamos comentando ahora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Ninguna? Cuando no hay ninguna pregunta, nunca sé, siempre me quedo Sí, así. no, sobre este tema que no haya preguntas es Sí, sospechoso, sí. porque es un tema dificilísimo. Wow, por lo menos es bastante complejo de entender. Sí, Pasa es que que tal vez aparte a nosotros mismos nos plantea como dificultades esto, ¿no? Este, esto del control de jurisdicción en materia cautelar. Por eso, y como es la primera vez que estamos hablando de esto de jurisdicción indirecta, por eso es que me genera cierta, eh, no sé, cierta intranquilidad que no haya ninguna pregunta. Pero bueno. profesora, Sí, yo quiero estar segura de que lo entendí. sí, Entonces, se dice que en materia cautelar, lo que nosotros vemos en el artículo 2 de la Convención es que se agregaría un requisito más a los que ya habíamos visto. Y sí, ese requisito es que esa medida haya sido dictada por un juez internacionalmente competente. claro. Lo que no nos dice la Convención es que por qué medio o por qué método nosotros podemos llegar a la conclusión que sí es un juez internacionalmente competente. Claro, Frente no a nos esto, dice qué criterio utilizar para saber, ¿no?, que el juez era el claro, internacionalmente competente, a qué norma tenemos que claro. ir. Ahí está. Y frente a esto, el doctor Vescovi nos dice que, y lo consideraríamos entonces razonable, es que al no darnos un medio para eso, entonces se podría utilizar los mismos criterios que se utiliza para la eficacia de la sentencia, de una sentencia del exterior en nuestro país. Hasta ahí es lo que yo entendí. O sea, no en nuestro país depende, y en los estados parte, ¿no? O sea, Ahí está. eh, en materia de eficacia de sentencia, donde se pide también que la sentencia haya sido dictada por un juez internacionalmente competente, eh, los tratados sobre eficacia de sentencia dicen cómo hay que controlarlo, ¿no? O sea, Ahí está. dicen Claro, cómo hay que resolver si el juez que dictó la sentencia era el internacionalmente competente. Ahí ahí sí está. está explicitado, a diferencia de lo que pasa en esta convención de medidas cautelares. Claro, Entonces, se estaría utilizando un poco de analogía, ¿no? claro, o sea, él, por una cuestión digamos, de coherencia, de que, o sea, si nos ponemos en el mismo proceso, estamos en el mismo proceso, en dos momentos diferentes de ese mismo proceso, ¿no? En un primer momento se pide, en el marco de ese proceso que se lleva a cabo en un estado parte, se pide cooperación cautelar, ¿no? Ujú. Y el juez requerido de otro estado, ¿sí?, se le pide cooperación a otro estado para que haga efectiva una medida cautelar. Cuando el juez de ese estado recibe el exhorto, sabe que tiene que controlar la competencia internacional del juez que le pide la cooperación. Supongamos que en ese mismo proceso, o sea, el proceso, se brinda la cooperación, supongamos, ¿sí?, que se brinda cooperación, la cooperación cautelar, el proceso continúa y el proceso termina con una sentencia.
que se dicta en el estado que antes fue el estado requirente. Esa sentencia luego se pretende hacer valer en el mismo estado en donde se pidió antes la medida cautelar. ¿No sería coherente que ahora, al momento de pedir la eficacia de la sentencia, el juez aplique criterios diferentes que puedan llevar a la conclusión de que el juez no era el internacionalmente competente, cuando originalmente sí se entendió que era, ¿no? Por eso es que el doctor Vescovi dice, habría que aplicar los mismos criterios para resolver la competencia internacional del juez requirente. Para que en cualquiera de los momentos en donde hay que controlar jurisdicción indirecta, lo controlemos de la misma manera. Claro. Y que no lleguemos a resultados que puedan ser incoherentes, que para una de las solicitudes de cooperación lo consideramos competente y para otra forma de cooperación lo consideramos incompetente, ¿no? Entonces, por eso es que él propone esto, de seguir los mismos criterios que se adoptan para la sentencia extranjera, para la eficacia de la sentencia definitiva, adoptarlos también para la cooperación cautelar. Ahí está. Bárbaro, gracias. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces, esto ya nos marca un cambio, no un cambio, sino un elemento más a tener en cuenta en materia cautelar, ¿no? Después, la ley aplicable. Hay distintos aspectos en la medida cautelar, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de medidas cautelares, tenemos el momento en el que el juez decreta la medida cautelar, dispone el embargo, por ejemplo, de determinado bien, que esto lo hace el juez del proceso, ¿no?, que se lleva a cabo en un estado X, y luego tenemos la ejecución de la medida cautelar, ¿no? O sea, el juez que dicta la medida le pide al juez del estado en donde se encuentra ese bien, ese objeto o esa persona que es el objeto de la medida cautelar, que la haga efectiva, porque él no puede hacerla efectiva porque se encuentra en otro estado. Entonces, ¿cuál es la ley aplicable a esa medida cautelar? Y como vamos a ver en la convención, hay distintos aspectos de la medida cautelar. En el artículo 3 dice, la procedencia de la medida cautelar se decretará conforme a las leyes y por los jueces del lugar del proceso. Es decir, el juez que lleva a cabo el proceso principal, o en el caso de un proceso que aún no se haya iniciado, porque se puede solicitar una medida cautelar, vieron que habíamos dicho hoy, para garantizar los resultados de un proceso actual o futuro, tendría que ser el juez competente para entender en ese proceso, ¿sí?, la procedencia de la medida cautelar se decreta conforme a las leyes y por los jueces del lugar del proceso. Pero la ejecución de la misma, así como la contracautela o garantía, serán resueltas por los jueces del lugar donde se solicita su cumplimiento, conforme a las leyes de este último lugar. Es decir, que la procedencia, es decir, si corresponde dictar esa medida cautelar, esto lo va a decidir el juez del proceso principal y de acuerdo con sus leyes, pero el cumplimiento de la medida va a tener lugar de acuerdo con las leyes y según
o se resuelve por los jueces del lugar en donde se encuentra el bien o la persona objeto de la medida cautelar. ¿Sí? Son dos momentos y dos aspectos de la medida cautelar, ¿sí?, que se rigen por distintas leyes y que los cumple o los lleva a cabo jueces distintos también. Uno es el juez requirente y el otro es el juez requerido. ¿Sí? Y luego dice la garantía que debe prestar el solicitante, así como la que ofrezca prestar el afectado, en el lugar en que se haga efectiva la medida, se regirán por la ley del lugar de cumplimiento de la medida. O sea que, si el solicitante debe prestar una garantía, ¿y qué tipo de garantía? ¿No? ¿Y por qué monto debe ser la garantía? Esto se rige por la ley del lugar del cumplimiento de la medida, porque en definitiva ese es el estado afectado por la medida. Por lo tanto, ese es el estado en el cual se debe, o esa es la ley que debe determinar el alcance de la garantía que tenga que prestar quien pide la medida, así como, dice acá, la que ofrezca prestar el afectado, en el lugar en donde se hace efectiva la medida. Seguimos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, no sé qué pasa. Hoy hay un ambiente medio de... Cajón por el parcial. Sí. Bueno, No, que Vescovi lo que dice ahí, como a modo de que el juez de el juez eh, es el juez del estado en donde se solicita esa medida cautelar, digamos, al que es el que dice si procede o no procede. Él dice, bueno, él es el dueño de la medida cautelar. claro. Y una cosa importante es que el razonamiento allí podría ser que, bueno, el juez al que yo le voy a solicitar esa medida cautelar aplica su propia ley. Y eso es importante, sin saber o sin indagar cuál es la ley aplicable al caso, que puede ser distinta o no a la ley del lugar del juez que le estoy solicitando la medida. Eso es importante porque se suele confundir mucho. Se suele pensar que es el juez, que a la procedencia de la medida cautelar es la ley que se le aplica, la ley, digamos, de que se aplica al caso, y no es la ley que se aplica al caso, No. es la ley del lugar del proceso, que es distinta. Ustedes saben que un juez puede aplicar su propia ley, como puede aplicar ley extranjera, ¿no? Derecho extranjero. Claro, sí. Esta es la ley del proceso, ¿no? Es la ley del estado donde se sigue el proceso, no la ley aplicable al fondo de la cuestión, ¿no? Sí, justo eso lo estábamos dando ahora en otro grupo y al final les puse la pregunta y la mayoría puso, lo aclaramos y al final pusieron la ley del caso, aplicable al caso. Bueno, no hagan ustedes no cometan ese error ustedes en el futuro, Sí, ¿no? Es que lo se dice, suele aparte confundir. lo dice bien claro la convención, ¿no? Sí, Se decretará conforme a las leyes y por los jueces del lugar del proceso. sí. Entonces, yo ya sé que si pido una medida cautelar en Uruguay, tengo que cumplir los requisitos que pide nuestras normas, ¿no? El humus bono iuris, el periculum in mora, todos esos requisitos los tengo que cumplir de acuerdo a mi ley. Entonces yo ya sé lo que me va a pedir el juez uruguayo, ya sé qué voy a tener que cumplir. Ahora, si tengo que pedir una medida cautelar en otro estado, no sé qué, a priori, no sé qué requisitos me va a pedir, ¿no? Bueno, a ver, Santiago, levanto la mano. Sí, buen día. Otra
acotación que hace Vesco y que creo que lo entendí bien, es respecto al otorgamiento de la medida cautelar, que los textos no dicen que debe ser otorgada en el estado requerido, sino habla de la procedencia, porque se podría entender que la medida cautelar solamente hay que cumplirla, digamos, en el estado requerido, y a veces las personas no tienen los medios allí para cumplirla, pero eso no es lo que dice el texto. No sé si entendí, no sé si entendí la... Porque yo lo que entendí que Vesco lo que hace mención es que la contracautela debe ser resuelta por el juez, como dijimos, del estado Sí, requerido, sí, pero no necesariamente debe ser cumplida, digamos, en el estado requerido, porque todo, digamos, el perjuicio se genera en el estado requirente. claro, no, claro. Sí, no necesariamente, claro. Sí. Sí. No, Eso incluso, para mí es un problema, lo de la sí, contracautela, sí. porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, Sí. hasta que, imagínense, pedimos una medida cautelar, no sé, yo te voy a poner el ejemplo, sos un trabajador, pedís una medida cautelar para cumplir en Brasil, porque no sé, te está por cerrar la fábrica y el juez es el juez al que yo le voy a solicitar esa medida cautelar, puede ser que se le solicite en Uruguay, pero el bien está en Brasil. Entonces, soy trabajador y solicito la medida cautelar, el juez uruguayo me la da, porque acá es donde se está llevando a cabo el proceso, voy a Brasil y de repente el juez brasilero, que es donde se encuentra el bien, que es el único bien que tengo para ejecutar, me pide una contracautela de, no sé, 1 millón de reales a depositarse en un banco brasilero. Imposible. Imposible de cumplir. Entonces yo ya sé que si voy a un juez uruguayo, como soy trabajador, me va a exonerar de una contracautela. Pero justo el tema de la contracautela en realidad se rige por la ley del lugar donde se encuentra el bien. Entonces tengo que esperar a que vaya el juez del requerido para que me diga qué contracautela tengo que ofrecer. Y es un tema porque al cliente no le puedes dar ninguna seguridad, porque puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa no, va a pasar lo que... Ahí tendrías que tener el asesoramiento previo de un abogado brasilero. Y hay casos... Tiene que conocer las normas del lugar porque se tiene que efectuar ahí, se tiene que cumplir con esas normas de Brasil, por ejemplo. Claro, porque la contracautela va por la ley del lugar donde se encuentra el bien. Entonces es un tema. Tiene lógica, porque en realidad la contracautela busca proteger al demandado, no busca proteger al actor. ¿Vale? Es una garantía para el demandado, pero está. ¿Belén? No, profe, que yo lo asociaba un poco con los demás grados de cooperación, que pasaba algo similar, que si bien Uruguay iba a pedir el exhorto, lo hacía conforme a su ley, y luego el Estado que iba a realizar esa notificación lo iba a hacer conforme a su derecho. Sí. Y acá el juez va a dictar una medida cautelar conforme a su derecho, por los elementos procesales del proceso, los elementos donatorios, y cuando esa medida se quiera hacer efectiva en otro estado, el derecho que se le va a aplicar a esa medida va a ser el derecho del estado al que yo le pido esa medida cautelar. Es como... No, iba a decir algo que no era. Pero está, es así entonces. Sí, el cumplimiento de la medida se rige por la ley del estado en donde se hace efectiva la medida. Claro, está. Sí, en esto sigue la línea que en materia de cooperación, sí. Bueno, Ángela, sí. Sí, no, ahora cuando Ana puso el ejemplo de Brasil, me un poco que recordé algo que leí sobre lo que dice Vescovi, de que como que habría que evitar el tema del forum shopping, en el sentido de que a veces un demandante puede estar eligiendo un tribunal que en realidad tiene muy poco nexo real con el asunto que se va a conocer, pero que lo hace solamente como para obtener ventajas. Y como que habría que evitar a veces un poco esas situaciones para como garantizar Bueno, una legitimidad de competencia internacional real o algo así. lo que pasa es que... No sé si lo entendí bien por eso. Sí, lo que pasa es que
A ver, no sé lo que opina Ana, pero a mí me parece que en nuestro sistema de derecho internacional privado el forum shopping no es tan, eh, o sea, no es tan fácil que ocurra el forum shopping, ¿no? Porque el forum shopping, ¿qué quiere decir? El forum shopping significa acudir al tribunal del Estado que a mí me asegure el resultado que yo quiero obtener, ¿no? Entonces, esto se puede observar cuando yo ya sé que el juez va a aplicar su propia ley, ¿no? O sea, si hay una identidad de juez y ley, yo sé que el juez de tal estado aplica su propio derecho y entonces busco, es un poco de lo que se hablaba en el sistema angloamericano, ¿no? O sea, yo elijo el juez para asegurarme que la ley que se va a aplicar va a ser la que a mí me sirve, pero en un sistema donde las normas en materia de jurisdicción son normas como las que nosotros tenemos. A mí me parece que el forum shopping no es tan probable, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos, no es tan probable que se dé el forum shopping entre nosotros, ¿no? Primero porque está bastante acotado las posibilidades de acudir a juez, a un determinado juez, eh, según o sea, en los distintos instrumentos que nosotros tenemos, las competencias de los jueces está como establecida de una forma muy precisa, ¿no? No da mucho margen de maniobra. Y no nos podemos, igualmente, entre las opciones que tenemos para elegir el juez competente, no tenemos, eh, digamos, tantas posibilidades no tenemos muchas posibilidades de asegurarnos el resultado que vamos a obtener. Eh, o sea, entre nosotros yo no sé si el forum shopping es un problema tan grave, ¿no? O tan serio, o tan complicado. No sé, Ana, qué opina, pero me parece que en nuestro sistema de derecho internacional privado, eh, no es, el forum shopping no es tan probable, me parece. Sí, y además, yo creo que puede caber algo, pero no sé si es forum shopping la palabra, en algunas situaciones que vemos que nuestra jurisprudencia acepta determinados casos. No sé, a mí me pasa ahora con un caso de derecho diplomático, ¿no? Del domicilio, de que acá se aceptaría una jurisdicción que en otros países sé que me van a interponer la inmunidad de jurisdicción. Entonces, a veces hay algún tipo, pero ya son hipótesis como un poco rebuscadas de laboratorio. Y que no sé tampoco si estamos hablando de forum shopping, porque lo que yo después siempre me planteo, y lo que en realidad nosotros como abogados nos tenemos que plantear está perfecto. Se me acepta esta jurisdicción, como por ejemplo a veces nos pasa cuando queremos plantear un caso de divorcio con el domicilio del actor, que sabemos que acá en Uruguay nos van a aceptar con el domicilio del actor, y en otros estados es un foro de necesidad y no lo consideran un foro, digamos, admisible para entablar en un proceso. Pero, o sea, esto sin hacer fraude a la ley, ¿no? Estamos pensando porque bueno, ahí a veces el forum shopping puede haber una cosita con el fraude a la ley. Acá pensando en que sea un domicilio real. A veces yo después pienso, bueno, pero después hay que estar este requisito del control de jurisdicción. Tenemos que pensar un poquito más allá de qué va a hacer esta persona con esta sentencia si lo que quiere es reconocerla en el extranjero.
Entonces, hay casos que uno, por más que fuerce a que la jurisdicción sea en Uruguay, después yo no sé, y por más de que haya jurisprudencia y los tribunales en el extranjero, porque el juez el juez extranjero va a tener que hacer un control de competencia. Y si esa competencia es media discutida o tiene que ver con una posición jurisprudencial, no estoy muy segura de que el juez extranjero la pueda llegar a reconocer. Por eso es tan importante el requisito de la jurisdicción indirecta y entender qué es lo que tiene que controlar, ¿no? Porque, no sé, creo que capaz que mezclé como muchos temas, pero estoy pensando más que en el forum shopping, como dice la profesora, que lo veo poco probable, en situaciones en que sí, yo creo que nuestro Estado acepta bastante, yo he tenido como buenas experiencias en eso, en que acepte la competencia en casos de derecho internacional, cuando uno la justifica jurídicamente, ¿no? Nunca sé si es porque el juez, de tanto que uno escribe, entreveró, pero por lo general, porque a veces conocer esta materia lleva la ventaja de que, bueno, si me vas a discutir esto con mucho fundamento, si uno, pero he tenido como buenas experiencias en cuanto a que acepten la competencia de Uruguay, y también lo veo en la jurisprudencia, no me pasa solo a mí, que en otros países es más complicado, me parece. No sé, eso es lo que yo pienso, por lo menos. Bien. Sí, de acuerdo. Santiago, Sí, una consulta. La contracautela, ¿no se podría dar en el estado requirente? Sin perjuicio que luego el estado requerido pueda, digamos, evaluarla, porque esto es justamente lo que plantea Vescovi. Yo capaz que me expliqué mal hace un ratito, porque él en realidad lo que dice es que la ley no dice que se tiene que otorgar en el estado requerido, sino no, que claro. debe ser resuelta conforme a las leyes. Porque esto viene de la mano del tema de las desventajas, como decía la doctora Portela, de darla en el estado requerido, porque a veces te piden una contracautela imposible de cumplir. Sí, lo que Sí, dice el artículo es eso, ¿no? O sea, Capaz que en los hechos nunca se da y siempre la contracautela la pide el estado requerido y hay que cumplirla ahí, punto. Pero sí, digo, se podría entender esa otra interpretación que es la que hace Vescovi. Pues es sí, muy no, es difícil que es cumplir, capaz así. ¿no? Es muy A mí me difícil parece, cumplir la contracautela en otro estado, que quizás todos los bienes los tengo en el estado requirente. ¿Cómo cumplo yo esa contracautela? pero Santiago, fíjate que si ponete en el caso de que la medida Entiendo que cautelar el se tenga que mayor cumplir, perjuicio, claro, entiendo que el mayor perjuicio también se puede llegar a dar, porque para eso justamente es la finalidad de la contracautela en el estado requerido y por eso la estás solicitando ahí. Pero a veces también del lado del actor es muy difícil cumplir. claro, pero Santiago, ponete en el lugar que la contracautela se tenga que cumplir acá en el Uruguay. Y sea, no sé, un depósito en garantía. ¿Dónde te parece que el juez uruguayo va a pedirte un depósito en garantía? ¿En un banco en España? Sí, sí. No. Te va a pedir que sea en el BROW, acá en Uruguay, y en el BROW, en una cuenta bancaria bajo el rubro de autos, con el nombre de la sede y bajo el rubro de autos, como lo indica nuestra ley. Ni siquiera es un banco que tenga también, no sé, porque podríamos decir, bueno, que lo haga en el Banco Santander, que también tiene sucursal en España, de repente. No, no va a suceder eso. Lo va a hacer acá en el BROW y vas a tener que abrirse una cuenta especial. Yo no veo probable que un juez uruguayo, y así mismo en el extranjero también, que te vayan a pedir una contracautela. Podría pasar, sí, que te acepten de repente un bien en garantía que está en otro estado, pero lo complicado ahí que puede ser es probar que vos tenés la propiedad de ese bien, o sea, que sos claro. propietario de ese bien y demás. O sea, lo veo bastante, para mí van a pedir la contracautela si fuera a cumplirse acá en Uruguay, bueno, va a pedir o un aval de un banco, un depósito en garantía. Obviamente, si es un aval de un banco, quizás permitan que sea extranjero, pero está. Entiendo que igual como vos estás allí batallando con el derecho extranjero, o sea, también vas a necesitar un abogado en el extranjero, que eso es lo complejo. En ciertos casos es imposible de costear eso. Si es que vos pedís la medida cautelar en Uruguay a cumplirse en el extranjero, ¿no? O sea, siempre hay determinados casos que a veces es complicado.
Estoy pensando en casos de trabajadores más que nada, ¿no? Pues nada, en consumidores no se me ocurre pedir que haya una medida cautelar, pero es muy probable a veces en trabajadores que se dé esto. Es más, yo cuando he pedido medidas cautelares siempre las he pedido en el ámbito laboral, que he visto. En el ámbito civil hay alguna circunstancia, pero digo, en el ámbito laboral es muy común. Cuando está por cerrar la empresa, vos ya sabés que la empresa cierra, está vendiendo todos sus activos y bueno, y ahí es cuando a veces uno pide asegurar un patrimonio, ¿no? Que si lo que tiene la empresa es solamente bienes en el extranjero, estamos complicados. No sé. Muy bien, bárbaro. Bueno, después la convención habla de las posibilidades de modificar la medida cautelar. En ese caso, dice el artículo 4, habla de esto, y también la modificación de la medida cautelar, así como las sanciones, dice, por peticiones abusivas o maliciosas, se rigen por la ley del lugar de cumplimiento, ¿no? Hay otra figura que me parece o sea, que está abordada en la convención, que es el tema de las tercerías, ¿no? Esto está en el artículo 5 y acá hay una distinción, ¿no? La convención distingue las tercerías de mejor derecho de las tercerías de dominio, ¿no? Entonces, el artículo 5, vamos a leerlo detenidamente. Dice, cuando se hubiere trabado embargo o cualquier otra medida cautelar en materia de bienes, la persona afectada por esa medida podrá deducir ante el juez al cual se le libró el exhorto o carta rogatoria la tercería u oposición pertinente con el único objeto de que sea comunicada al juez de origen al devolvérsele el exhorto. Informado el juez requirente de la interposición de la tercería o alegación de derechos, suspenderá el trámite del proceso principal por un término no mayor de 60 días con el objeto de que el afectado haga valer sus derechos. La oposición se sustanciará por el juez de lo principal conforme a sus leyes. El opositor que compareciere vencido el plazo indicado tomará la causa en el estado en que se encuentre. Si la tercería interpuesta fuese excluyente de dominio o de derechos reales sobre el bien embargado, o la oposición se fundamentare en la posesión o dominio del bien embargado, se resolverá por los jueces y de acuerdo con las leyes del lugar de la situación de dicho bien. Bueno, como ustedes ven, acá hay dos situaciones distintas contempladas. Por un lado, como decíamos, la tercería de mejor derecho. Es lo que está regulada al principio, ¿no? Cuando se hubiere trabado embargo o cualquier otra medida cautelar en materia de bienes, la persona afectada por esa medida podrá deducir ante el juez al cual se le libró el exhorto o carta rogatoria, o sea, al juez requerido, la tercería u oposición pertinente, o sea, se presenta ante el juez requerido, esa persona afectada por esa medida, ese tercero afectado, dice con el único objeto de que sea comunicada al juez de origen esa tercería, al devolvérsele el exhorto. Es decir, el juez requerido, al devolver el exhorto, habiendo cumplido con la medida, también le envía al juez exhortante esta tercería interpuesta por la persona afectada. El juez requirente, ¿no?, como dice acá el artículo, suspende el trámite del proceso principal para resolver, para que el afectado, dice, pueda hacer valer sus derechos.
La oposición se sustancia por el juez de lo principal, o sea, en este caso el que resuelve esa tercería de mejor derecho es el juez de lo principal y conforme a sus leyes. ¿Sí? Esto por un lado. Luego tenemos la tercería de dominio, que aparece al final, regulada. Si la tercería interpuesta es una tercería de dominio, en ese caso se presenta esta tercería ante el juez del estado requerido y es ese juez, el del lugar de la situación del bien, el que debe resolver conforme a sus leyes. Esto tiene su lógica, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que nosotros, aunque no vimos bienes todavía, pero hemos mencionado en múltiples oportunidades que todo lo que tiene que ver con la materia de estricto carácter real se rige y es competente para entender en ella el juez del lugar de situación de los bienes? Y la ley aplicable es la ley del lugar de situación del bien. Por lo tanto, tiene lógica esta solución de que en este caso, en la tercería de dominio, el juez que resuelve es el juez del lugar de situación del bien y lo hace de acuerdo con la ley del lugar de situación del bien, ¿no? Entonces, tercería de mejor derecho, resuelve el juez que está entendiendo en el proceso principal, ¿sí? Y conforme a sus leyes. Tercería de dominio, resuelve el juez del lugar de situación del bien y conforme a sus leyes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, a continuación aparece consagrado el mismo principio que veíamos en materia de cooperación de mero trámite, que es el de el diligenciamiento no vinculante o autonomía del acto cooperativo. Dice, el cumplimiento de medidas cautelares por el órgano jurisdiccional requerido no implicará el compromiso de reconocer y ejecutar la sentencia extranjera que se dictare en el mismo proceso. Bueno. Luego aparece, hay un artículo sobre las competencias de los cónsules, que dice podrán recibir las pertenencias personales de uno de sus nacionales cuando en virtud de fallecimiento éstas fueran puestas a disposición de sus familiares o presuntos herederos. Esto es una norma que incursiona dentro de las competencias que pueden tener los cónsules. En realidad los cónsules tienen esta facultad de participar en cuestiones que tengan que ver con nacionales del Estado al que pertenece la persona. En este caso en el caso de fallecimiento de un nacional, el cónsul puede recibir sus pertenencias. Si es que no hay nadie más, ninguna otra persona, ningún otro familiar, ni nadie que pueda hacerse cargo de ellas en el estado en donde ocurrió el hecho, ¿no? O sea, esto digamos, no es tan poco frecuente, ¿no? Puede pasar que de hecho, yo me acuerdo de un caso. En ese caso sí había familiares en el estado donde se encontraba la persona, pero la persona viajó a la Argentina de paseo, fue de paseo con su esposa a la Argentina y falleció estando de vacaciones, ¿no? Tuvo un infarto y falleció. Esto era en la Argentina, los familiares pudieron viajar enseguida y esto se resolvió
digamos, los familiares se hicieron cargo, pero puede pasar que la persona se encuentre en el extranjero sin ningún familiar con posibilidades de viajar y en ese caso acá está regulada entonces la intervención de los cónsules. El artículo 9 es un artículo que yo les decía hoy, tuvo su gran importancia, sigue siendo un artículo importante, pero en su momento, esta convención, les decía yo, es del año 79, no teníamos ninguna convención relativa no teníamos vigente todavía ninguna convención relativa a menores, a restitución de menores, ni a responsabilidad parental. Y este artículo 9 fue incorporado a iniciativa de Uruguay y dice, cuando la medida cautelar se refiere a custodia de menores, el juez o tribunal del Estado requerido podrá limitar con alcance estrictamente territorial los efectos de la medida a la espera de lo que resuelva en definitiva el juez del proceso principal. Esto, como les decía, en casos de traslados ilícitos de menores, en un momento en el que no teníamos ninguna convención sobre restitución, un artículo como este ayudó mucho para que, detectado el traslado de un menor, ustedes saben que los casos de traslados ilícitos de menores muchas veces se dan en el marco de procedimientos cuando está pendiente la determinación de quién va a tener la custodia de ese menor. Entonces, muchas veces ahí sí el padre o la madre que piensan que va a ser perjudicado, o sea, que no se le va a dar a él la custodia del menor, busca algún mecanismo como llevarlo, y esto sobre todo se da en matrimonios mixtos, trata de trasladarse a su estado, a su país, al país de origen de ese padre, buscando obtener una decisión favorable a sus intereses, favorable a que le otorguen a él la guarda del menor o la custodia del menor. Entonces, traslada al menor a otro estado, ilícitamente, sin el permiso del otro padre, o lo retiene en otro estado. Entonces, como les decía, en un momento, en el año 79, donde no había ninguna norma que regulara esto en forma detallada, este artículo permitía adoptar medidas medidas cautelares con respecto a ese menor, disponiendo, por ejemplo, el cierre de fronteras, para que ese padre no pudiera, o sea, si se lo había llevado ilícitamente, por lo menos no pudiera seguir trasladándolo, ¿no? O sea, huir hacia otro estado, ¿no? Entonces, este artículo hoy tiene, digamos, menos aplicación práctica porque tenemos unos cuantos instrumentos en materia de protección de menores, pero este artículo tuvo su gran importancia en ese momento en el que fue aprobado, ¿no? Y por otra parte, este mismo artículo luego se incorporó en el protocolo de Europreto y luego también se incorporó en el CGP. O sea que tenemos ahí una norma que nos puede servir sin perjuicio de los instrumentos que existen en materia de protección de menores, que también tienen normas sobre medidas cautelares. Pero teniendo en cuenta los estados parte de estos tratados, no se descarta la posibilidad de aplicar alguno de estos, de aplicar este artículo, ¿no? De que pueda ser útil igualmente en la actualidad. Y vamos al artículo 10. Este es como un gran olvidado, este artículo 10. El artículo 10 consagra lo que se denomina
competencia de urgencia, que es una competencia excepcional que permite al juez del estado en donde se encuentra la persona o el bien objeto de la medida asumir una jurisdicción excepcional a los solos efectos de adoptar esa medida a solicitud de parte. O sea, acá no estamos ante la típica cooperación cautelar regular en la que un juez adopta la medida, traba el embargo, por ejemplo, adopta la medida cautelar que sea, envía un exhorto al juez del estado en donde está el bien y el juez da cumplimiento a esa medida. Acá, en la situación contemplada en el artículo 10, lo que ocurre es que el particular se presenta directamente ante ese juez, ¿sí? Ante el juez del estado en donde el bien o la persona objeto de la medida se encuentra. Y ese juez asume jurisdicción en virtud de la urgencia que tiene la situación y en virtud de un principio que existe en el derecho internacional privado, el principio de la jurisdicción más próxima. O sea, ese es el juez que está más próximo a la al bien o a la persona objeto de la medida. ¿Por qué esta jurisdicción más, por qué esta competencia de urgencia? Bueno, porque puede haber situaciones en las cuales no da el tiempo para tramitar la medida cautelar. O sea, la medida cautelar tiene las mismas vías de transmisión que tiene la medida, las demás formas de cooperación, ¿no? Y nosotros ya dijimos que una solicitud de cooperación puede demorar. Entonces, lo que nos puede pasar es, como decía hoy los ejemplos que ponía la doctora Portela, si tenemos una empresa que está vendiendo todos sus activos, ¿no? Que tiene carteles de venta en sus inmuebles, nos puede pasar que mientras se tramita el exhorto, o sea, mientras el juez de lo principal decreta la medida y envía el exhorto al juez exhortado, el bien o los bienes hayan desaparecido del patrimonio de esa firma, de esa empresa. Entonces, este mecanismo de la competencia de urgencia justamente está contemplado, como su nombre lo indica, para casos de urgencia, en los cuales, si nosotros seguimos la cooperación cautelar regular, el bien objeto de la medida puede desaparecer. O sea, se puede frustrar el resultado de lo que nosotros estamos pretendiendo. Entonces, ¿qué es lo que dispone el artículo 10? Y que está también en nuestro artículo 535 del CGP. Las autoridades jurisdiccionales de los estados parte en esta convención ordenarán y ejecutarán a solicitud fundada de parte. Esto es importante, a solicitud fundada de parte. Todas las medidas conservatorias o de urgencia que tengan carácter territorial y cuya finalidad sea garantizar el resultado de un litigio pendiente o eventual, o sea, presente o futuro. Entonces, ven, en esta frase queda bien claro que no es un juez el que le pide a este juez que adopte la medida, es a solicitud fundada de parte. ¿Qué es lo que tiene que fundar la parte? Porque a solicitud fundada de parte, ¿qué es lo que tiene que fundamentar la parte? La parte va a tener que fundamentar la urgencia, ¿no? O sea que si el juez no adopta la medida, ese bien se pierde,
o esa persona sale del territorio y tiene que fundamentar que el bien o la persona objeto de la medida se encuentra dentro de la jurisdicción del juez, porque esos son los fundamentos para que este juez asuma competencia. Que el bien objeto de la medida esté en su jurisdicción y que la urgencia sea tal que no permita que se siga el procedimiento cautelar o la cooperación cautelar tradicional, de juez a juez. ¿Sí? El artículo no termina ahí. Dice, esto se aplicará cualquiera sea la jurisdicción internacionalmente competente de alguno de los estados parte para conocer en el fondo del asunto, siempre que el bien o derecho objeto de dicha medida se encuentre dentro del territorio sujeto a la jurisdicción de la autoridad a la cual se le solicite. O sea, ahí está el fundamento del que hablábamos, ¿no? O sea, que el bien esté dentro de su jurisdicción. Y es una competencia, entonces, excepcional. Este juez que va a dictar esta medida no necesariamente va a ser el juez competente para entender en el proceso principal. Puede haber un proceso principal que se esté tramitando y este juez asume jurisdicción para dictar esa medida. Es una jurisdicción extraordinaria, excepcional, para dictar esa medida. ¿Sí? O puede ser que todavía el proceso no se haya iniciado, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso, y el juez asume jurisdicción exclusivamente para adoptar esta medida cautelar de urgencia. Continúa el artículo. Si el proceso estuviese pendiente, el tribunal que decretó la medida deberá comunicarla de inmediato al juez o tribunal que conoce de lo principal. Si el proceso no se hubiera iniciado, la autoridad jurisdiccional que ordenó la medida fijará un plazo dentro del cual deberá el peticionario hacer valer sus derechos en juicio, atendiéndose a lo que en definitiva resuelva sobre los mismos el juez internacionalmente competente de cualquiera de los estados parte. ¿No? Entonces, si el proceso ya se había iniciado, este tribunal que asumió esta competencia de urgencia, le va a comunicar al tribunal que está entendiendo el proceso principal que se tomó esta medida. ¿Sí? Y si no, va a dar un plazo para que se inicie el proceso principal, porque la medida no puede permanecer eternamente, ¿no? O sea, tiene que, va a dar un plazo para que se inicie esa medida, para que se inicie el proceso principal ante el juez internacionalmente competente. Y bueno, el juez de lo principal será el que decida entonces sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Teniendo en cuenta esta medida adoptada por este juez. Laura levantó la mano. Laura. Bueno, Victoria, entonces. Buen día, profe. Mi pregunta era, respecto a este último punto, por ejemplo, si se fija un plazo y no se cumple, lo que pasa sería que la medida se cae, ¿no? Claro, sí. Ah, Sí. bien, gracias. Gabriela. No, yo solamente quería resaltar la magnitud que tiene y la importancia en cuanto a la necesidad y a la urgencia, porque se permite incluso intervenir ese juez antes de que comience el proceso. Se asegura marcando un plazo para que la persona lo inicie, pero en principio él puede adoptar esas medidas. O sea, es una garantía bárbara, en definitiva, para quien tiene esa necesidad, ¿no? Claro, sí, justamente es para evitar que se frustre, ¿no? La posibilidad de, o sea,
hacer valer o el resultado del proceso en el caso de que el juicio se haya iniciado, o el resultado del proceso que se va a iniciar, ¿no? Que se está por iniciar, porque capaz que estamos por iniciar un proceso, pero al mismo tiempo nos enteramos ya de que, de que el demandado está, por ejemplo, deshaciéndose de todos sus bienes, ¿no? O que son bienes muebles que se pueden trasladar rápidamente y se pueden llevar de un estado a otro, ¿no? Y que pueden desaparecer de nuestra esfera de control, digamos, ¿no? Entonces, el poder rápidamente tomar una medida de estas características es de gran importancia, ¿no? Y por eso es esto de acudir directamente, o sea, de que el particular pueda acudir directamente a ese juez sin pasar por el juez de lo principal, ¿no? Rubens. Sí, con respecto al tema, mi duda, o estoy pensando, en cuanto a la aplicación de la medida cautelar, el juez puede en algún momento, el juez que recibe obviamente la solicitud de la medida cautelar, Sí. puede, conforme a su derecho, no hacer lugar o no ejecutarla, no, a ver, si se entiende que no En este caso de corresponde. la competencia de urgencia, dice usted. En ambos casos, en la común y en la competencia de Bueno, urgencia. usted vio que la procedencia de la medida cautelar, la procedencia se rige por la ley del Estado exhortante, ¿no? Y se analiza de acuerdo con esas leyes. Exacto. Como siempre, el juez exhortado tiene determinados límites, o sea, el principio es la cooperación, pero el juez exhortado, si entendiera que a través de esa medida de alguna manera se violara el orden público, podría no dar cumplimiento a la medida. Esa es una reserva o una cláusula que siempre está ahí. Siempre, claro. Y en el caso de la competencia de urgencia, este juez es el que en el caso de la competencia de urgencia, este juez que asume competencia de urgencia controla o asume todas esas competencias, digamos. Es el juez que controla la procedencia de la medida, es el que eventualmente tendrá que disponer la contracautela, o Claro. sea, y va a controlar evidentemente si corresponde que adopte esa medida, ¿no? Claro. Por eso hay que fundamentarla. El juez va a controlar su propia competencia. Si el juez que recibe esa solicitud comprueba que la urgencia alegada no es tal, por ejemplo, o que efectivamente él no es, o sea, que el bien no se encuentra dentro de su jurisdicción, el juez no va a adoptar ninguna medida. Claro. ¿Ah? Si Claro. no hay una fundamentación suficiente como para adoptar esa medida, el juez no la va a adoptar. ¿Ah? Bien. Claro. Muchas gracias. Por favor. Estela. Sí, que el plazo para establecer el juicio, para entablar el juicio ante el juez internacionalmente competente, está en el artículo 311, inciso segundo del CGP. Sí, eso sí, si es el juez uruguayo el que asume la competencia de urgencia, el juez uruguayo va a fijar ese plazo para iniciar la acción, ¿no? Eso habrá que ver si estamos en un caso en el que nosotros estamos a lo que diga el juez de otro estado, ese juez podrá fijar el otro plazo, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, si es el juez uruguayo el convocado para la competencia de urgencia, el plazo es el del 311. Exactamente. Bueno. Sí, Santiago. Y una consultita respecto a eso. Además, por ejemplo, si en el caso uruguayo es el estado requerido,
pero tenemos la convención, por ejemplo, porque los dos estados vinculantes son parte de la convención. Complementamos también con el CGP en cuanto a los plazos, porque digo, la convención no dice nada de plazos ni nada. Ah, no, claro, bueno, sí, En sí, este caso sí. tenemos Es el el doble Estado, juego claro. de Sí, tratado sí, sí. y derecho Evidentemente, si el juez que está entendiendo, por ejemplo, en virtud de la Convención Interamericana, en esta competencia de urgencia, el juez va a manejar sus plazos, los plazos de su ley procesal, o sea, del CGP. Sí, En realidad ahí no es que complementamos con el CGP, Santiago, porque no es que aplicamos, a ver, si tenemos claro. tratado, aplicamos el tratado. sí, es parte de los No elementos. vamos a ir al CGP para el DIP de fuente nacional. A las normas de DIP de Claro. fuente nacional del CGP no vamos. Vamos, casualmente, el CGP justo nuestra ley procesal. Entonces, Claro. vamos a ir a los plazos del CGP siempre y cuando tengamos, por ejemplo, un proceso civil. Porque si es un proceso laboral, vamos a ir a la 18572, por ejemplo. O sea, Exacto. lo que complementamos con los plazos, los 30 días que plantea el artículo 311 o 310, creo que es del A CGP. título del ex fori, ¿no? Claro, de derecho interno. O sea, pero es porque el juez, porque se aplica la ley uruguaya, cuando se aplica la ley uruguaya. Y ahí vamos al derecho interno uruguayo por aplicarse la ley uruguaya. Y ahí vamos a ver si es CGP, si es, no sé, si fuera un proceso concursal, vamos a ir a la ley concursal, si es o sea, vamos a ir a las normas de procedimiento que vaya a tener, para ese plazo que vaya a tener el juez. No, pero no confundas ir al CGP como forma, porque justo también están ahí las normas de derecho de DIP de fuente nacional. Claro. A ver, en esto, con los estados parte de la Convención Interamericana, la competencia de urgencia la vamos a fundamentar en el artículo 10, ¿tá? De la Convención Interamericana. El 535 del CGP es aplicable con todos los demás estados con los que no tenemos tratado y siempre y cuando sea el juez uruguayo el que asume competencia de urgencia, ¿no? O sea, a falta de tratado, vamos al 535 del CGP, ¿no? Como dice la doctora Portela, siempre que el juez uruguayo sea el juez convocado a actuar con el fundamento de la competencia de urgencia, los plazos que va a otorgar para iniciar el proceso, si este no está iniciado, son los de nuestro derecho procesal interno. Porque estamos hablando de plazos. ¿Se acuerdan que los plazos de los que hablábamos eran elementos ordenatorios del proceso? ¿Ah? Entonces, vamos a aplicar la normativa procesal que corresponda a los efectos de determinar los plazos. Pero hay algo que yo les quería, este es el momento para comentárselos. Ojo, porque nuevamente acá tenemos tratados que regulan la misma materia con los mismos países. ¿Sí? Con Argentina y con Paraguay, estados parte del Mercosur, tenemos en común la Convención Interamericana y el Protocolo de Ouro Preto. No nombro a Brasil porque Brasil no ratificó la Convención Interamericana sobre Medidas Cautelares. ¿Ah? Entonces, con Brasil se aplica el Protocolo de Ouro Preto. Es el único texto que tenemos sobre medidas cautelares con Brasil. Con Argentina y con Paraguay tenemos la Convención Interamericana y el Protocolo de Ouro Preto. Al igual que ocurría con la cooperación de mero trámite, con los estados del Mercosur se aplica el Protocolo de Ouro Preto, es decir, con Argentina y con Paraguay se aplica el Protocolo de Ouro Preto. El Protocolo de Ouro Preto tiene
una cláusula también de compatibilidad que nos permite, déjenme ver el número del artículo, el artículo 26 del protocolo de Ouro Preto dice: este protocolo no restringirá la aplicación de disposiciones más favorables para la cooperación contenidas en otras convenciones sobre medidas cautelares en vigor con carácter bilateral o multilateral entre los Estados partes. Quiere decir que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las vías de transmisión de los exhortos, por los cuales se pide una medida cautelar, el protocolo de Ouro Preto solo consagra la vía autoridad central, pero podríamos recurrir a la Convención Interamericana, en el caso de Argentina y Paraguay, para utilizar las demás vías de transmisión de los exhortos, ¿sí? La vía diplomática, la vía particular, ¿sí? Ahora bien, una precisión muy importante. Este artículo 10 de la Convención sobre Medidas Cautelares de la Convención Interamericana no tiene correspondencia en el protocolo de Ouro Preto. O sea, el protocolo de Ouro Preto no consagra la competencia de urgencia. Por lo tanto, con Brasil, si nosotros somos los que queremos ir a pedir una medida de urgencia a Brasil, no vamos a poder hacerlo, porque esto no está previsto en el protocolo de Ouro Preto y Brasil no es parte de la Convención Interamericana. ¿Está claro esto? Con Argentina y con Paraguay sí, porque si bien no tenemos este mecanismo en el protocolo de Ouro Preto, sí lo tenemos en la Convención Interamericana. Entonces, el fundamento para pedir una medida de estas características, en un caso con Argentina o con Paraguay, va a ser la Convención Interamericana, no el protocolo de Ouro Preto, porque ahí no está esto. Justamente no está por Brasil. No se incluyó esto por oposición de Brasil. ¿No? En un caso que tengamos con Brasil, sí puede pasar que a nosotros, o sea, que al juez uruguayo, o sea, que el juez uruguayo sea convocado para actuar dentro de la competencia de urgencia. Pero ahí el fundamento, ¿cuál va a ser? El fundamento normativo para que el juez uruguayo, en un caso con Brasil, asuma jurisdicción o competencia de urgencia. El 535 del CPT. Exactamente, o sea, el texto aplicable cuando no hay tratado. En este punto no hay tratado con Brasil. Profe, Sí, me queda una duda. sí. Porque me acuerdo que cuando dimos la competencia que se le asignaba a Uruguay de forma exclusiva, el artículo 57 literal I, también se le asignaba competencia para estos casos. No, pero no era, el literal, no era competencia exclusiva, ¿no? Medidas de urgencia, medidas de urgencia. Era una, claro, ahí estaba la competencia de urgencia, sí. Urgencia. Sí, pero bueno, también funciona a falta de tratado, ¿no? Sí. Profe, una consulta, Sí. disculpe. Sí. Respecto a las vías de tramitación en las medidas cautelares en el protocolo de Ouro Preto, creo que si le entendí bien, dijo solo vía central en el protocolo de Ouro Preto, pero en el artículo 19 no consagra dos vías más, la diplomática, consular, incluso por intermedio de las partes. Sí, en realidad el protocolo Ouro Preto refiere a 3 vías. Deja fuera la judicial. Que en realidad es judicial, pero admite la de la fronteriza. La fronteriza, sí. Sí, perdón. La que deja fuera es la judicial. Sí,
Perdón. Sí. Fue un error mío, perdón. Sí. El artículo 19 dice, la carta rogatoria referente al cumplimiento de una medida cautelar se transmitirá por vía diplomática o consular por intermedio de la respectiva autoridad central o por las partes interesadas. Sí. De acuerdo. En general, el protocolo de Europreto es similar a la Convención Interamericana. La gran diferencia, porque tiene las normas sobre medidas relativas a menores también, la gran diferencia entre ambos textos es esto de la competencia de urgencia. Esa es la gran diferencia entre ambos instrumentos. Déjenme ver si hay alguna otra cosa. Bueno, otra precisión en la Convención Interamericana son los documentos que tienen que acompañar al exhorto, que están en el artículo 15, ¿no? O sea, además del exhorto pidiendo la cooperación cautelar, tiene que ir información acerca de si existe algún procedimiento especial que el órgano, o sea, que el tribunal requirente le pida al tribunal requerido, información sobre el procedimiento, ¿sí? Y acuérdense que los gastos que genera el cumplimiento de las medidas cautelares corren por cuenta de los interesados. Yo siempre cuento un caso que contaba a su vez la escribana Córdoba, porque me parece muy significativo. Un caso que se dio acá de cooperación cautelar, ¿no? No me acuerdo cuál era el país exhortante. La escribana Córdoba era actuaria en un juzgado laboral. Y habían recibido un exhorto trabando un embargo, pidiendo, o sea, que se hiciera efectiva la traba de un embargo sobre un bien que estaba en el Uruguay, ¿no? En el exhorto, en el pedido de exhorto, no decía quién se hacía cargo del pago de la tasa registral de la inscripción del embargo en el Uruguay. Ese exhorto estuvo meses sin ser tramitado. Todo porque no decía el exhorto, ¿no? La solicitud de cooperación no decía quién se iba a hacer cargo del pago de la tasa registral. Fíjense estas cosas que parecen así como cosas muy básicas, ¿no? Pero cómo pueden frustrar una medida, ¿no? Sí, o acá a veces cuando se va a hacer una diligencia que se tiene que coordinar con el alguacil y llevar al alguacil hasta el lugar a cumplir la medida, y si viene una medida del extranjero y se pide, el alguacil queda a la espera que le proporcionen el transporte y que alguien lo lleve y lo traiga. No lo va a hacer. Entonces ahí es complejo a veces hacerle entender. O sea, por eso es que es importantísimo tener un colega acá trabajando, o sea, en el lugar donde se está cumpliendo la medida, ¿no? Eso también en la cooperación de mero trámite, ¿no? O sea, Sí, para cualquier forma de cooperación siempre es muy importante que haya un colega, alguien que haga, como se dice, la procuración en el estado en donde se pide la medida cautelar, porque si no eso puede quedar en el medio o abajo de una montaña de expedientes y quedar ahí sin tramitar o demorarse. No es que no lo vayan a cumplir nunca, pero que se pueda demorar. Pero pasa en el derecho interno, no va a pasar en el internacional. Claro, En el derecho interno pasa muchísimo que vemos que pasa el alguacil a los 30 días lo devuelve porque está sin diligenciar, el abogado nunca fue al juzgado, a veces porque no saben, porque piensa que va directo. Y sobre todo pasa mucho en el interior. Yo que ejerzo en Montevideo,
ahora hace como muchos años que ejerzo y estoy atenta, pero me ha pasado de pensar como en Montevideo, que todo se notifica por la OCN, esto, lo otro, y a veces en el interior no tenemos OCN, hay que llevar algo así, o sea, entonces si nos pasa a los abogados de acá, ni hablar, un abogado extranjero, tiene que saber la dinámica de cómo, o llevar el oficio al registro de actos personales. No es que el oficio va solo a actos personales a inscribirse un embargo, Claro. o a inmueble, o a donde fuera, ¿no? Al registro notariado, digamos. O sea, no, eso lo tiene que llevar alguien, tiene que retirar a alguien el oficio del juzgado y llevarlo al registro y pagar la tasa. No hay vuelta en eso. Y si el registro lo observa, tiene que levantar la observación y estar atento a que quede definitivo, etcétera. Entonces ahí hay una actividad que tener cuidado. Eso en el derecho uruguayo, ni pensemos los requisitos que pueda haber en el derecho extranjero, que no lo sabemos, ¿no? Bueno, por eso, atención con esto que parecen requisitos así como, ¿no? Como que son menores, pero pueden frustrar una medida, ¿no? Pueden complicar una medida. Bueno, déjenme ver. ¿Alguna otra cosa? Pero el protocolo de Europreto todavía es más detallado en cuanto a lo que tiene que contener el exhorto, ¿no? Me estaba fijando ahora en el artículo 21, todos los documentos que hay que acompañar al exhorto. Bueno, creo que básicamente en materia cautelar estos son es como lo fundamental que tienen que saber. Nosotros para eficacia de sentencia extranjera, que es lo que vamos a ver a continuación, que es la forma de cooperación más elevada que hay y donde también los requisitos son los más estrictos, donde hay que cumplir más requisitos, les vamos a proponer algunos ejercicios, ¿sí? Vamos a trabajar, normalmente siempre trabajamos así, con algunos ejercicios, para ver las distintas situaciones que se nos pueden plantear con la eficacia de sentencia, ¿no? Hay un trabajo que lo vamos a subir a la plataforma, que hay un trabajo de la escribana Estela Córdoba que me parece que está muy bien, sobre eficacia de sentencias extranjeras, que yo creo que les puede resultar muy útil, aparte aparte del libro del doctor Vescovi. Esa fue una conferencia que la escribana Córdoba dio en su momento en la Asociación de Escribanos, y a mí me parece que está muy clara, donde plantea distintas hipótesis de la eficacia de sentencia extranjera, ¿no? Los distintos efectos que puede surtir una sentencia en un determinado estado, y los procedimientos que existen digamos, para reconocer esa sentencia, ¿no? O sea, a qué procedimientos puede dar lugar el reconocimiento de una sentencia extranjera. Por otra parte, también si la sentencia se presenta en el ámbito judicial o fuera del ámbito judicial, ¿sí? Una sentencia nos puede llegar a los escribanos para que nosotros la controlemos, o puede llegar al registro, un funcionario del registro de Estado Civil o del registro de actos personales puede recibir una sentencia extranjera. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento en ese caso, ¿no? Si llega una sentencia a una oficina pública, ¿qué se hace con esa sentencia, ¿no? Bueno, todo eso ya lo aborda la escribana Estela Córdoba en ese trabajo que les vamos a subir, y les vamos a proponer estos ejercicios para que traten de hacerlos mientras estudian el tema,
para ir aplicando también los distintos instrumentos que hay, ¿no? O sea, nosotros en materia de eficacia de sentencia extranjera, básicamente tenemos 3 instrumentos. Uno es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, es una convención de 1979. Tenemos el Protocolo de las Leñas, el que vimos cuando hablamos de cooperación de mero trámite, también lo vemos ahora, también regula eficacia de sentencia. Y tenemos el CGP. ¿Sí? Entonces, con esos 3 instrumentos, básicamente, nos vamos a manejar para abordar el problema de eficacia de sentencia. ¿Sí? Lo vamos a hacer entonces con esos ejercicios que les vamos a mandar en el correr del día de hoy. ¿Ah? Bueno, hoy terminamos un poquito más temprano, unos minutitos más temprano. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el viernes con eficacia de sentencia extranjera. Muy bien, gracias. Que pasen muy bien. Chao, hasta el viernes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.